En el presente video nos ocuparemos del tema que convoca la primera unidad de la asignatura, su principal objeto, la tributación de las rentas de los no residentes. En este caso, nos situamos más o menos en la siguiente situación. Un sujeto X, domiciliado o residente en el extranjero, por ejemplo, en Argentina, percibe rentas de fuente chilena por sus actividades económicas dentro del país. Respecto de dichas rentas, el Estado chileno podría ejercer su potestad tributaria y tener pretensión recaudatoria, pues operaría el principio de fuente pagadora de la renta. La forma que tendrá el Estado para ejercer su potestad y pretensión tributaria sobre ese hecho imponible es a través del impuesto adicional. Este se encuentra regulado en el título cuarto del artículo 1 del Decreto Ley 824 de 1974, que contiene la Ley de Impuesto a la Renta. Constituye un impuesto directo y de tasa fija, aplicable a las rentas de fuente chilena generadas u obtenidas por personas naturales y jurídicas no domiciliadas ni residentes en Chile. Conviene señalar que dicho tributo no constituye, como suele pensarse, una sobretributación discriminatoria establecida para las personas o empresas extranjeras que desarrollen actividades u obtienen rentas en Chile. Por el contrario, su objetivo es básicamente compensar la ventaja que reportaría para estas personas naturales no residentes ni domiciliadas en Chile, o para los socios o accionistas de las empresas constituidas fuera de Chile, el quedar al margen en relación con el ingreso de fuente chilena del impuesto global complementario que gravaría dicho ingreso, como parte de la renta total, si fuera percibido o devengado por personas residentes o domiciliadas en Chile. El impuesto adicional tiende, por lo tanto, a nivelar, en el plano nacional, la situación tributaria de dichas personas y empresas con la que afecta a los contribuyentes sujetos al régimen normal de la ley de la renta. Que la finalidad del tributo no es discriminatoria, sino compensatoria, lo comprueba además el hecho de que dicho impuesto debe ser pagado también sobre el conjunto de sus rentas de categoría obtenidas en Chile por las personas naturales, ya sea de nacionalidad chilena, que residen en el extranjero, sin tener domicilio en Chile. En cuanto al contribuyente de este impuesto, lo serán aquellos que generen rentas gravadas por él, que sean personas naturales o jurídicas no domiciliadas ni residentes en Chile. Además, sociedades y personas jurídicas constituidas fuera del país, aun cuando se constituyan con arreglo a las leyes chilenas y fijen su domicilio en Chile. Establecimientos permanentes de una sociedad o persona jurídica constituida fuera de Chile que funcionen dentro del territorio. Cualquier otra entidad jurídica, como por ejemplo un patrimonio de afectación o comunidad constituido fuera de Chile. Independiente de lo anterior, la Ley de Impuesto a la Renta dispuso que el encargado de retener y enterar en arcas fiscales este impuesto es el pagador de la renta. Por cierto, debemos despejar qué es lo que quiere decir la norma con no domiciliado ni residente. De acuerdo al artículo 59 del Código Civil, domicilio es la residencia más el ánimo de permanecer en ella. La legislación incluso contempla casos en que se presume dicho ánimo de permanecer en dicha residencia, pues este ánimo es una condición subjetiva y por lo tanto es difícil de probar. Por otro lado, la residencia tiene definición para efectos tributarios en el artículo 8, número 8 del Código del Ramo, que señala que se entenderá por residente a toda persona natural que permanezca en Chile más de 6 meses en un año calendario o más de 6 meses en total en 2 años consecutivos. Otro concepto a despejar es el de renta de fuente chilena. Este se encuentra definido por la Ley de Impuesto a la Renta como aquellas rentas que provengan de la explotación de bienes situados en el país o de actividades desarrolladas en él, independiente del domicilio o residencia de quien las perciba. Asimismo, tendrán esta calidad de rentas de fuente chilena
aquellas que se obtengan de regalías, derechos de uso de marcas y otras prestaciones análogas derivadas de la explotación en Chile de la propiedad industrial o intelectual. Así, concluimos que para la aplicación de este impuesto adicional se deben reunir ciertos requisitos o condiciones, a saber, que existe una persona natural o jurídica, patrimonio de afectación u otro tipo de entidad jurídica que no tenga ni domicilio ni residencia en Chile, que esta entidad genere, obtenga o se le atribuyan rentas de fuente chilena y que dichas rentas no se encuentren eximidas del pago de este impuesto. En el caso de este impuesto estamos hablando de un impuesto de tipo real y no personal, por lo que se establece una tasa proporcional en lugar de una tasa progresiva. En este caso, el impuesto adicional cuenta con una tasa general del 35%. General, pues existen casos excepcionales, es decir, hechos gravados que se encuentran afectos a una tasa menor. Incluso se pueden verificar casos en que se exime a determinadas rentas de el pago de este impuesto, ya sea porque lo establece nuestra legislación o un convenio de doble tributación internacional. Para el establecimiento de la base imponible sobre la cual se determinará y pagará el impuesto adicional, se atenderá al tipo de renta que genere, obtenga, perciba el contribuyente. Lo anterior sin perjuicio de normas que pudiesen regular algo distinto dentro de nuestra normativa interna o en algún convenio de doble tributación internacional. Según el tipo de renta, el impuesto adicional adquirirá la modalidad de retención o de declaración. En la primera modalidad, el impuesto adicional adquiere la calidad de impuesto único, pues con el entero en arcas fiscales se deja la obligación completamente cumplida para el contribuyente. En el segundo caso, la renta le genera al contribuyente la obligación de declarar anualmente, previa retención debidamente acreditada. Es menester señalar, como se dijo ya, que el responsable de la retención es el pagador de la renta. Además, se debe mencionar que será este el responsable de las diferencias de impuestos que se determinen respecto de esta obligación de retención. Como se dijo, en el caso de modalidad de retención, el impuesto adquiere calidad de único, sin perjuicio, por supuesto, de lo que nos señala el nombre de este impuesto como impuesto adicional. Se debe tener presente que este es el caso de los gravámenes indicados en los artículos 58, número 3, 59 y en el inciso segundo del artículo 60 de la Ley de Impuesto a la Renta. Respecto de las cantidades referidas en los artículos señalados, surge la obligación de retener en el momento en que se pongan en cuenta, abonen, remesen al exterior, se pongan a disposición o sean pagadas. Esta retención se debe realizar a través del formulario 50 de declaración mensual y pago de impuestos, el que debe ser presentado hasta el día 12 del mes siguiente en que se pague y retenga la renta respectiva. En este caso, queda exento el contribuyente de presentar el formulario 22 de declaración anual. Por otra parte, en aquellos casos en que se produzca la obligación de declaración anual, se deberá tener presente que se trata de las rentas que indica el artículo 58, por supuesto, exceptuando las de su número 3, y los casos del artículo 60, inciso primero de la Ley de Impuesto a la Renta. Surge la obligación de retener en los mismos supuestos que en el caso anterior, pero esta será a cuenta del impuesto final. La retención también deberá ser realizada a través del formulario 50, pero se deberá presentar además el formulario 22 de declaración anual en su oportunidad. Es menester tener presente que contra este impuesto se puede rebajar, en cuanto se trata de un impuesto final y conforme a las reglas generales, el impuesto de primera categoría que grava las rentas empresariales. Para finalizar, es importante recordar que puede existir entre nuestro país y el país de domicilio o residencia del contribuyente
algún convenio de doble tributación internacional que modifique las reglas descritas previamente, pues en caso de contravención entre la normativa interna y un convenio internacional, prima este último. En ese sentido, un tratado de doble tributación internacional podría, por ejemplo, rebajar las tasas del impuesto, establecer la aplicación de una tasa máxima, eximir a determinadas rentas de la aplicación del impuesto o establecer un sistema de créditos entre ambos estados, por lo que se debe tener en consideración esta situación a la hora de analizar las reglas que rigen la aplicación de este impuesto.